autores de este artículo se llama Sergio González Pizarro. Él es psicólogo titulado de la Universidad de Taparacá. Él es magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos en la Universidad Arturo Prat. Y igualmente es docente de psicología en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Por otro lado, tenemos al doctor Carlos Piñeros Rivera, licenciado igualmente en psicología de la Pontificia Universitaria Católica de Valparaíso. Él tiene un diplomado de etnopsicología, es magíster en educación de la Universidad Arturo Prat y en las áreas en las que este más se ha movido es en la etnopsicología y en la salud intracultural. Tiene como objetivo exponer tres críticas claves a la psicología como ideología. Néstor Brownstein, Ian Parker y Carlos Pérez Soto han expuesto reflexiones respecto al carácter ideológico y de dominación de la psicología como un instrumento de control social. Estas críticas son esenciales para la concientización constante y necesaria sobre el quehacer psicológico en el pasado y en su actualidad. Este artículo tiene un enfoque teórico social constructivista, en el cual González y Piñones analizan las críticas que se le hacen a la psicología como ideología desde tres distintos puntos de vista, tanto en el pasado como en la actualidad, especialmente relacionada en su constitución como ideología. En el mismo sentido, como se evidenciará en los siguientes apartados, se muestran diversas críticas y reflexiones de las representaciones ideológicas y de dominio de la psicología como instrumento de control y su vínculo directo con la sociedad. Enfoque conceptual. La psicología se ha configurado como una herramienta de la clase dominante, con el fin de poder masificar una ideología hegemónica, es decir, pretende reproducir ideales, valores, normas y visiones del mundo con el objetivo de perpetuar o transformar las realidades culturales, sociales, económicas o políticas. Es por eso que se retoman conceptos tales. En primer lugar, tenemos los argumentos frente a la psicología como ideología de Néstor Brownstein, Ian Parker y Carlos Pérez Soto. En segundo lugar, tenemos los postulados fundamentales de la ciencia y de la psicología ideológica. En tercer lugar, tenemos los contenidos ideológicos y las definiciones de estas en la psicología clásica. Y por último, tenemos la crítica a la práctica y a la funcionalidad de la psicología ideológica. Este artículo tiene un enfoque cualitativo en el cual los investigadores hacen una recopilación de los datos más importantes de la psicología como una ideología. Asimismo, a lo largo del texto se puede evidenciar un proceso de interpretación desde su opinión crítica y algunos aspectos reflexivos. La ciencia y su relación con la psicología como ideología. Considera elementos claves del texto clásico de la crítica de la psicología como ideología. En primer lugar, el aspecto epistemológico de la formación teórica de la ciencia y su relación con la ideología y la psicología. Brownstein planteó el concepto de ideología comprendiéndolo como una presciencia, es decir, la ideología como un estado anterior a la construcción científica, y llegó a una conclusión que para producir ciencia hay que realizar una ciencia, pero una ciencia de la ideología. Bueno, para Brownstein la ideología sostiene en sí mismo un rol de producción de la posición dominante o el status quo, que quiere decir que es un orden social establecido, o sea, hacer las cosas como ya se venían haciendo. Néstor Brownstein entonces dice que el concepto de la ideología tendría dos acepciones, el primero que es el de tipo político y el segundo tipo epistemológico. El tipo político es que las ideologías entendidas como conocimiento científico que ponen en riesgo el orden social establecido en el poder de clase dominante, y el segundo son las representaciones espontáneas y naturales de las apariencias, nociones que son incompatibles con los conceptos de ciencia.
Cada vez que la ciencia determina un pensamiento ideológico que sustenta el poder de las élites, es decir, que genera nuevas formas epistemológicas para comprender y transformar las relaciones de producción y no meramente las fuerzas de producción, la somete a castigo y la censura. También hay una disputa teórica y conceptual de la psicología, dentro de la psicología sobre el estatus científico de esta como una disciplina. Hay un autor que es Carlos Pérez Soto, dice que es fundamental comprender la ciencia tal y como es esta o cómo se constituye, como argumento del instrumento racional del hombre con su relación con la naturaleza en la experiencia humana bajo el contexto de la modernidad. El autor Pérez Soto expresa que la ciencia se ha convertido progresivamente y fundamentalmente en el paradigma de la razón moderna de toda una forma de relaciones del hombre con la naturaleza y la relación de los hombres entre sí. Es decir, la ciencia se ha amparado bajo distintas formas y rasgos, entre ellos el argumento de la verdad mediante la empiria y la relación entre razón y experiencia. Bueno, este autor lo que nos quiere decir es que desde antes de que llegara la ciencia como una forma de ver el mundo, ya existían ideas sobre la naturaleza del hombre. Entonces, la ciencia y la psicología pertenecen a otro estatus del conocimiento de la era moderna y deben estar organizadas como tales. Bueno, la crítica que estos dos autores le hacen a la psicología es que ésta se ha constituido como una disciplina científica institucionalizada, que entrega la autoridad y el poder científico para construir una técnica tal como lo hacen todas las ramas de la ciencia, y que además la psicología va a adaptar a los desadaptados sin que estos tengan otra alternativa en las terapias psicológicas. La psicología como ideología, práctica y funcionalidad a la clase dominante. Parker acá identifica el nacimiento de la psicología como a finales del siglo XIX tenía por una necesidad de la sociedad en aquellos años para crear una nueva disciplina capaz de analizar y mantener el orden social en el plano individual. Este escenario se materializó y creó nuevas condiciones para los trabajadores y su forma de practicar la vida familiar y laboral. Cada estructura familiar y su dinámica interna debían concebirse como un facilitador del trabajo obrero en función de la producción industrial para la burguesía. Por ende, la psicología, también como el Estado, fueron emplazadas por los grandes empresarios industriales para que se hicieran cargo de la salud y de la educación de los trabajadores. La psicología entonces puede ser entendida como una ideología concebida como presencia o distorsión de la realidad y como un instrumento de control de manipulación a la clase dominante. En aquella escena que determina la funcionalidad histórica de la psicología, Brownstein realiza una crítica a la noción imperante de la academia psicológica, que establece un paradigma epistemológico continualista y empirista, es decir, practicar la creencia de que la realidad es como un libro que solo necesita ser leído, es decir, aprender mediante la experiencia sensorial de las cosas, creencia clave para el adoctrinamiento y el control social, que Parker identificaba como un objetivo funcional a la disciplina psicológica. El contenido ideológico de la definición y objetos de estudio de la psicología. Al definir la psicología, los diferentes autores no logran dar una definición clara y exacta. Parker y Brownstein comparten la idea de que existe más bien una indefinición de lo que es la psicología en sí misma, ya que a partir de las distintas ramas que existen se crean diferentes definiciones. La indefinición de la psicología como disciplina esconde el contenido ideológico de la misma. Para comprender aquello se debe tener en consideración que en toda cultura y momento histórico siempre han existido ideas distintas sobre la mente y la conducta. Esto mismo también genera dificultades al encontrar el objeto de estudio, ya que distintos autores han intentado plantear el objeto de estudio y difieren a la rama a la que pertenece.
Bernstein expone que el conductismo es de suma importancia por la influencia teórica y práctica, y Parker, a partir de la perspectiva cognitiva y conductual, expone que la psicología intenta mirar el interior, la cabeza y los aprendizajes interiorizados en los cerebros de la persona, lo cual se ve reflejado a través de la conducta. Para finalizar este apartado, se dice que la epistemología cognitivista y conductista es un arma elemental para mantener la ideología dominante que individualiza las causas, en donde el principio de adaptación natural como adaptación social parte de la teoría y la práctica psicológica, inhibiendo todo tipo de necesidad de cambio social e invisibilizando las injusticias en la sociedad de clases, poniendo como objetivo predecir y controlar la conducta, el individuo y su conciencia, o dicho de otra manera, una teoría atomocentrista. Bueno, este artículo también nos habla acerca de una crítica hacia la farmacéutica, hacia el sector farmacéutico y hacia la psiquiatría. Como primer punto, pues nos habla cómo este sector tiene influencia enorme en cualquier conocimiento que se tiene psicológico y cualquier investigación psiquiátrica para brindar soluciones a personas con enfermedades o trastornos mentales, ¿sí? Lo que nos dice este artículo es que básicamente el sector farmacológico lo que ha hecho es categorizar síntomas en estos manuales diagnósticos como lo son el CIE-10 y el DSM en sus múltiples versiones, que brinden soluciones farmacológicas o terapéuticas conductuales, ayudadas con fármacos, ¿no? Para poder dar solución rápida a estas necesidades que se están teniendo, ¿sí? Entonces lo que dicen es que, o bueno, lo que dice este artículo es que pues hace como esa crítica porque no debería ser así. Se supone que deberíamos tener otras alternativas que puedan brindarle solución a estas enfermedades. Sin embargo, pues nos da como una referencia de un hito histórico que fue el movimiento antipsiquiátrico, que fue creado por Pérez Soto, el cual pues como que vio estas falencias, ¿sí? Y creó este movimiento, hizo varios pues hallazgos y pudo dar varias como brindar de pronto varios cambios a la psicología, pero sin embargo, o sea, lo que va es que, o lo que concluye es que prácticamente el sector farmacológico va a seguir teniendo el poder con respecto a la psicología y a la psiquiatría en el mundo, ¿sí? Porque pues nos dice que también a ellos pues lo que han hecho es, y por eso se ve, digamos, tanto ahorita en el mundo, tantas enfermedades y cada vez sacan más trastornos y demás, porque hay mucha población ahorita, hoy en día, que sufre sintomatología de conductas que son parecidas a lo que dicen en estos manuales, ¿sí? Y pues son medicadas, ¿sí? Se someten a medicación, por ende, pues a ellos les conviene que pues cada vez más personas en el mundo se sometan a esta medicación, creyendo que es una solución fácil y rápida, ¿sí? A estos problemas, sin darse cuenta que quizá no lo sea, ¿sí? Quizá sea un problema mayor para el mundo como tal y para la persona que se está sometiendo a esto. Entonces lo que hace la crítica de esto es como que este sector lo que necesita también es como crear esa conciencia en los demás em, profesionales de la salud mental, ¿no? Como lo son los psiquiatras y pues los psicólogos. Entonces lo que dice es que este sector lo que está haciendo es prácticamente alienando nuestros conocimientos acerca de cómo tratar una enfermedad o un trastorno mental o estas conductas anormales que han sido impuestas anormales por ellos también, ¿sí? Cómo lo estamos tratando, ¿sí? Cómo estamos tratando esto
cómo estamos viendo esto y cómo lo estamos tratando. Y cómo nosotros como profesionales de la salud, ¿sí? O bueno, los psicólogos, los psiquiatras, están teniendo esa respuesta alienada, ¿sí? A estos trastornos y a estas conductas que son, pues, recetar fármacos y dar terapias conductuales y ya, que la psicología y la psiquiatría básicamente se pararon ahí y están como sometidas bajo el régimen de del sector farmacológico. Entonces la crítica que hace es esa, que como psicólogos y como psiquiatras no se está teniendo ninguna investigación o ningún avance a tratar esto, sino se está dejando así, o sea, se está sometiendo a lo que la industria farmacológica decida que debemos hacer para el tratamiento de estas conductas o de estos problemas psicológicos de las personas y rápidas, ¿sí? A estos problemas sin darse cuenta que quizá no lo sea, ¿sí? Quizá sea un problema mayor para el mundo como tal y para la persona que se está sometiendo a esto. Entonces lo que hace la crítica de esto es como que este sector lo que necesita también es como crear esa conciencia en los demás em, profesionales de la salud mental, ¿no? Como lo son los psiquiatras y pues los psicólogos. Entonces lo que dice es que este sector lo que está haciendo es prácticamente alienando nuestros em, conocimientos acerca de cómo tratar una enfermedad o un trastorno mental o estas conductas anormales que han sido impuestas anormales por ellos también, ¿sí? Psicología como ideología, métodos, teorías, funciones y prácticas. Para dar inicio se tiene que tener en cuenta la historia que lleva la psicología epistemológica y metodológica atomocentrista, que en cierta parte delimita la realidad sobre esta. La psicología es una práctica que utiliza diferentes herramientas, como lo es el método experimental, bajo diferentes enfoques, incluyendo el positivista, en este caso menciona el autor. El método experimental no es un método de cientificidad, por lo cual él hace referencia al método clínico del método experimental. El método clínico considera el individuo como el punto principal para ser observado y el método experimental solo el individuo como observado para analizar las diferentes variables que influyen. El método experimental mira otras variables a comparación del método clínico. Es por esta manera que el autor menciona que la psicología es una máquina de clasificación. Según el siglo XX. Se esperaba que esta disciplina, la psicología, estuviera con un objeto claro para controlar a nivel político y socialmente. Es por ello también que se deduce que el autor Parker menciona que la psicología es una máquina de selección que clasifica según sus jerarquías y según el nivel político y social que rige el sistema. Es por ello que en parte la psicología se está viendo juzgada, ya que la mayoría de individuos o de objetos de estudio se tiene que controlar para que el sistema funcione de cierta manera, ya que si no se ve un tipo de anormalidad según lo mencionan, empieza la clasificación de lo normal y de lo anormal. ¿Cuál es una clasificación que rige el sistema a los individuos que presentan como descontrol frente a las normas que rige este? Es por ello que la psicología se ve juzgada por tener que hacer lo que rige el sistema y no por lo que realmente sucede con el objeto de estudio.